Pitaya. ¿Qué momento dijiste tú, necesito ayuda especializada? Bueno, hay que diferenciar entre ansiedad y depresión. ¿En qué momento pasa de ser a lo mejor una tristeza común a tener ya algo como depresión? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde sé que van a tener información sumamente importante para ti mismo, para tu familia, para quienes te rodean. Y es que vamos a hablar de un tema que yo creo a todos nos compete y es la depresión. Y es que los síntomas de la depresión en los jóvenes en todo el mundo se ha multiplicado. Yo creo que más con la pandemia que vivimos en este 2019 que comenzó y así ha ido como una bola de nieve, como decimos, más y más grande en lo que son los niveles de la depresión. Uno de cada 4 adolescentes experimenta depresión o síntomas de depresión y esto yo creo que es sumamente alarmante. Todos nos hemos sentido tristes o sin ánimo alguna vez en la vida. Sin embargo, cuando pasan semanas, esos sentimientos pues se pueden convertir en algo más grave y llegar a tratarse ya de una depresión donde necesitamos a lo mejor ayuda de un psicólogo, un especialista o incluso hasta medicamento. Más que una simple tristeza, la depresión puede robarle la energía e incluso la vida y hacernos sentir tristes y que no tenemos motivos para seguir viviendo cuando es algo que realmente se puede trabajar y tratar. Hoy tenemos a una invitada que ha sufrido de depresión desde que era pequeña. Ella dice que sufrió bullying en la escuela, que ella ahora mismo está en tratamiento y también tenemos a una psicóloga que nos va a ayudar con este tema, que se especializa en el área de depresión y sobre todo también en el bullying, que siento yo que es un área muy importante tratar, sobre todo cuando somos pequeños o a quienes tenemos niños pequeños, cómo enseñarles de esta manera a tratar pues esto que es tan común desafortunadamente. Las saludo a ambas, te comienzo saludando a ti, Karen, gracias por contarnos tu testimonio en este episodio. Hola, buenas a todos, mucho gusto, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. La verdad me siento extremadamente emocionada y bendecida por que yo en realidad yo quiero aportar mucho a la vida de los demás. Es una gran pasión mía a ayudar al prójimo, ayudarme a mí misma y a las personas a mi alrededor. Yo soy de Los Ángeles, California, tengo 29 años de edad y mi familia es de El Salvador. Gracias por acompañarnos, Karen, y también a ti, Erika, te doy las gracias, tú como especialista, porque siempre necesitamos esas herramientas, ¿no? Para nosotros mismos y también para compartirlos con las demás. Claro, oye, yo tengo un dicho, no hay personas ni buenas ni malas, sino informadas o desinformadas. La información es básica para conocernos, para crear este autoconocimiento y poder prever muchas veces, porque a veces lo normalizamos y nos quedamos con eso. Entonces, para mí es un placer estar hoy con ustedes. Gracias, Karen, por dar tu testimonio el día de hoy y el poder informar a nuestra audiencia. Karen, vamos a ahora sí que adentrarnos en el tema. ¿Tú cuando sentiste o te dijeron tienes depresión? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te sentías triste? ¿Cuánto te diste cuenta ahora sí que de este padecimiento? Bueno, de hecho me di cuenta ahorita en mi vida de adulta, fue como alrededor de mis 20 años de edad. Yo siempre lo sentía, lo presentía que algo en mí no estaba al total, al 100%. Fui a un lugar donde me evaluaron, era todo un procedimiento. Yo tenía que llenar unos formularios donde me preguntaban ciertas preguntas para ver si encajaban con lo que ellos pensaban que era la depresión en ese momento. Entonces fue que pasó así, pero en mi vida personal yo lo he sentido desde una temprana edad, desde mi infancia para adelante. Cuando yo era pequeña y yo viajaba mucho a mi país, a El Salvador, siempre me decían que, oh, no llores, no te sientes así o así. Y fue que eso me comenzó a afectar porque yo comencé a crear una versión de mí que quizás no era la verdadera versión de mí misma. Y yo comencé a ir por la vida pensando, oh, todas estas personas ponen estas etiquetas en mí, pero ¿quién soy yo en realidad? Me tocó descubrirlo a lo largo de los años. Entonces, Claro. una de las primeras veces que sentí eso de la depresión fue cuando entré en middle school, a la secundaria. Ahí fue donde comenzó el bullying y después en high school. Pero el ejemplo que les quiero dar es que el bullying para mí fue
algo muy, muy difícil, muy duro, porque las personas comenzaron a juzgarme por, digamos, por la forma en que yo me vestía. En nuestra escuela usábamos uniforme, pero teníamos opciones en qué ponernos. Entonces las opciones eran usar pantalón, usar una falda o un vestido. Y yo siempre usaba pantalón, era mi preferencia, yo me sentía cómoda. En ese tiempo yo no pensaba por qué era que yo, por qué las personas me miraban como rara o distinta a ellos. Uh, Asociaban el uniforme como una forma más como tipo dividida entre masculinidad y feminidad. Y yo siempre vestía más masculina, pero yo nunca ponía atención a estos tipos de palabras hacia mí. Yo solo estaba tratando de ser yo misma, pero sin embargo me comenzaron a hacer bullying con escribiéndome cosas, con así como dos personas en particulares. Ellas me dijeron: te retamos a que uses falda o vestido en un cierto día. Y fue donde yo sentí que yo me quebré, porque yo no comprendía por qué las personas me estaban juzgando por la forma que vestía. Entiendo, etiquetas, ¿no? Que en las escuelas siempre sucede. Y Erika, para preguntarte directamente esto, depende mucho de la seguridad de una persona que este tipo de comentarios o etiquetas afecten. Y te hablo ahora sí que desde una perspectiva como madre que soy, y es la importancia de cómo debemos hablarles a nuestros niños y también enseñarles cómo ellos deben reaccionar ante este tipo de comentarios de otros compañeros, ¿no? Refiriéndonos a lo que es el bullying en las escuelas. Ujú. Sí, es un tema bastante complejo, ya que en la adolescencia, justo como dice Karen, que fue en middle school, que es la secundaria, es el inicio de la adolescencia. Una de las características es la creación de la identidad y es muy importante el grupo de referencia. O sea, sí, yo ya estoy grandecita, pero de mis mejores amigos son de aquella época, de tan importante que es la amistad, el tener ese amigo cercano, y a veces empiezas a crear después de la infancia. Yo lo que digo es como un parteaguas entre la adolescencia, es el parteaguas entre la infancia y la adultez. Es donde estamos creando esta nueva identidad, en donde estamos atreviéndonos a ser diferentes, retar en ciertos casos. Por ejemplo, si venimos desde la familia, a lo mejor una mamá muy conservadora, entonces nos vamos al otro extremo, comparamos a mi mamá con la mamá de mi amigo, y hacemos este tipo de acciones porque estamos creando esta nueva personalidad. Y algo que lamentablemente sucede es que cuando tú creas, es muy, muy complejo, porque quieres ser parte de un todo, que ahí vienen, por ejemplo, los chicos en mi época, si eres muy de hipioso, o el otro es el elegante. En México le decimos los fresas, ¿no? Son grupitos que se identifican y se unen para crear esto. En el caso de Karen, bueno, pues se atrevió a ser diferente, ni siquiera tenía el tiempo de tomar conciencia la reacción que estaba produciendo en los demás, ¿no? En donde ellos se veían, se daban cuenta en la forma de vestir, y ella ni enterada estaba, ¿no? Entonces sí, empezó a ser un target, un blanco de ser diferente, y entonces el acoso escolar famoso, ¿no? Te empiezo a acosar, y el bulliador, el que acosa, es muy importante también entender su psicología y cómo poder parar esto, ¿no? Lamentablemente le sucedió a Karen, no se dio cuenta cuando ya estaba dentro de la mira de muchos grupos, y esto es fuertísimo durante la adolescencia, impacta muchísimo en el desarrollo de la personalidad, crea mucha esta sensación de no identidad, de separarse, de no tener un reflejo, un modelo a seguir, y la soledad en la adolescencia es durísimo. Por eso, como decías tú, Ana Patricia, con esto de la pandemia, lo que hicimos fue aislar a muchos de nuestros jóvenes. Perdieron este contacto social. Ahorita hay mucha paranoia social, no quieren regresar, no saben cómo hablar, perdieron muchas de sus habilidades socioemocionales, porque es la práctica de la convivencia con tu amigo, con tu grupo de referencia, ¿no? Entonces, cuando Claro. alguien te acosa sexualmente, te separa, estás excluido del grupo, y es durísimo. Karen, ¿qué te decían tus papás? ¿O tú lo ocultabas, no lo comentabas con nadie? Porque yo siento que también es como una parte importante, ¿no? Si uno se lo calla es como peor, pero a la misma vez si vas y lo platicas a quien tú más amas y a lo mejor no escuchas lo que esperas escuchar de tus padres, pues de igual manera te afecta. En tu caso, ¿cómo fue?
En mi caso, de hecho, yo siento que me aferraba mucho conmigo misma. Yo me quedaba quizás callada porque no comprendía realmente lo que estaba sucediendo. Después de que pasó esa situación en middle school, en la secundaria, tuve otra situación tipo familiar a esa, donde en 9º grado yo me iba a vestir para tener PE, educación física. Y estábamos ese día haciendo ejercicio, y cuando yo me fui a vestir, a cambiarme, lo que pasó fue que yo iba saliendo para ya reportarme con mi profesor o mi profesora en ese instante, y me acuerdo que estaba en el locker room y un grupo de muchachas se pusieron a mi alrededor, estaban en un lado y en el otro, y estaban platicando entre ellas mismas. Fue cuando una chica que era de mi edad, y de hecho de mi mismo grado, fue que sacó el pie en forma para que yo me caí. Y pasó así, yo caminé así normalmente, no consciente, y yo terminé tropezándome. Cuando caí así en el piso, pues yo me recuerdo que me levanté y todo, pero sentía mucha vergüenza, me sentía confusa, no sabía si era algo a propósito o fue simplemente un accidente. Bueno, vengo yo y me voy afuera, y comienza una muchacha a platicar conmigo, y me dijo que ella vio lo que había sucedido, y fue que ella vio que alguien lo hizo propósitamente hacia mí, fue un ataque. Y no me acuerdo en realidad lo que hice en ese instante, pero sí me recuerdo que comencé a llorar en una forma incontrolablemente. No sabía qué hacer, no sabía si ir hacia a esa persona a confrontarla, pero como yo tenía mucha pena y vergüenza y estaba bien sensible, no hice eso. Creo que me lo quedé, y eso terminó perjudicándome en high school, porque me acuerdo que esos 4 años para mí fueron muy intensos. Me comencé, de hecho, a aislar propósitamente de estas personas, de otros grupos que en ese tiempo los llamaban cliques. Me acuerdo que personas me decían: ¿querés hacer parte de este click o de este click? Y yo me sentía como que yo no quería elegir entre un grupo sobre el otro grupo. Yo me quería llevar bien con todos. Y fue que yo decidí en ese instante que yo me quería separar completamente de lo que estaba pasando. O sea, tú misma te aislabas. Erika, una persona que viene sufriendo depresión, que tiene esos sentimientos ya de por sí de tristeza, de sentirse de esta manera, viene todavía con el acoso, el bullying en la escuela. Me imagino que afecta todavía más, en cambio, a una persona que no sufre de lo que es una depresión. Claro, claro, y es que vienen muchas estructuras mentales y memoria emocional. Ahí damos el énfasis a lo que es la inteligencia emocional, que es el reconocimiento de las emociones. Hay 5 emociones básicas y todas son importantes, pero socialmente el miedo, la tristeza y el enojo no son bien recibidos. El enojo todavía cuando son hombres, ¿no? Así como el macho alfa, que lo dejan que sea agresivo. Pero lo que es tristeza y miedo no te dejan expresarlo. Todo es happy face y amor, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes esta sensibilización del conocimiento desde la parte de sensación, o sea, cómo tu cuerpo está experimentando la tristeza, cómo tu cuerpo te da eso, el instinto, ¿no? El gut feeling que le decimos, cómo te dice desde tu corazón que empieza palpitaciones, empiezas a sudar, o sea, todas las reacciones fisiológicas hasta cómo digamos, empata con la parte de pensamiento, que son nuestras experiencias previas, prejuicios y demás. Entonces, si no lo entendemos, va a ser muy difícil el poderlo expresar. Y lo que sucede es esto, o sea, viene desde, a lo mejor desde una infancia, a lo mejor hubo una madre depresiva, que también viene muchísimo eso cuando lo aprendes de una madre depresiva, un padre depresivo, a lo mejor hubo alcoholismo, hubo conductas desde la infancia en donde no te permitieron, no hubo, digamos, un espacio de contención emocional, de aceptación de la emoción, de poder comunicar la emoción de una forma respetuosa, de una forma que se aceptara. Entonces empezamos a impedirnos emocionalmente hasta llegar a un momento en donde te quedas con esta
con esta sensación de frustración, de tristeza extrema, y empieza a hacerse como un círculo vicioso. Y que es muy difícil de controlar. Ya cuando hay un ataque, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, es muy difícil porque ya hay a nivel neurológico, se hace una memoria. Hay conexiones neurológicas que se empiezan a hacer como un hábito. Ya, apenas sientes el trigger, el disparador, y rápido se viene toda la experiencia previa y ahí es donde ya reaccionas de la misma forma. Claro. Sí, sí. Sí, Karen, ahora tienes ya 29 sí. años, te estás viendo como una profesional, te están ayudando. ¿Cómo han sido todos estos años de tratamiento y en qué momento dijiste tú necesito ayuda especializada? Wow, qué pregunta. En realidad, hubo un instante en high school, nuevamente regresando a high school rápido, donde yo tenía que presentar en frente de mis compañeros y fue la primera vez que me dio un ataque de pánico. Yo temblaba, yo no tenía, no sé, el corazón me palpitaba, tenía un miedo excesivamente y me acuerdo que yo salí corriendo del salón de clase porque yo no quería estar en ese espacio y mirarme tan vulnerable con muchos sentimientos enfrente de todos. Entonces me salí y fue cuando mi profesor, que era de biología, de ciencias, salió afuera para ver cómo yo estaba, cómo me sentía y él sintió que tenía que referirme con alguien ahí, un profesional de nuestra escuela, un consejero, un mentor. Y cuando fui, me acuerdo que yo no quería contestarle a las preguntas a esta persona que para mí era totalmente desconocida, no sabía quién era. Y yo sentí como que no quería regresar a esto. Me dijeron que regresara el próximo día y por cuestiones de cómo me sentía y pensaba de mí misma, fue que decidí no regresar el próximo día. Después, estas cosas comenzaron a resuceder porque no las estaba tratando, las estaba dejando así Los ataques de pánico eran ajá, más comunes. a un lado. Cuando entré en college, en el colegio, fue que comencé a tener problemas también de insomnio y no podía dormir y eso me tenía muy triste porque yo no entendía por qué no podía dormir. Fue hasta que después recapacité y comencé a tener más conocimiento a través de cómo me gustaba leer y informarme y muchas personas compartían sus historias conmigo. Fue que yo crecí, pero en el colegio comencé a tener como consejeros, como guías que me daban consejos, que me daban cosas, herramientas para que yo pueda utilizarlas para vivir una vida más sana. Entonces fue en el colegio que comencé con consejeros, mentores y hasta profesores me han ayudado. Hasta por fin, cuando ya estaba diagnosticada con clinical depression, depresión clínica, fue que comenzó las verdaderas terapias con gente especialistas. Y en realidad yo tengo muchos agradecimiento a estas personas porque yo cuando entraba yo estaba empañada de lágrimas, siempre llorando, siempre sintiéndome como que no pertenecía, como fuera de mi propio cuerpo. Era una experiencia tan compleja, tan llena de muchas cosas, porque no solo me diagnosticaron con depresión, también sufro de ansiedad y bipolar 1, también problemas de dormir y el último sería diabetes 2. Entonces, ¿Cuántos años tienes en tratamiento? diría como unos, calculando 10 a 11 años quizás. ¿Y sientes que has mejorado Sí, muchísimo? Que estoy digamos, todo ese tiempo eres una persona Sí, estoy diferente. muy contenta de hablar sobre eso. De hecho, reciente me asignaron una nueva terapista y ella me ha estado ayudando en una forma tan esencial y especial porque ella me ha ayudado a entenderme mucho más a mí misma, a mi interior. Ha hecho mucho self-care, self-love, y también
ah, me da ejercicios para poder yo enfocarme en algo, porque mucho de lo que pasa en mi vida actualmente es que yo he sufrido 3 veces de estar desempleada y todas esas situaciones ah, me Afectan afectaron, para una me recaída. hicieron sentirme como que yo no tenía, mi vida no tenía sentido, que yo ya no podía salir afuera a tocar una nueva oportunidad ni nada de eso. En este caso, Erika, yo creo que todos en algún momento nos sentimos con alguna tristeza, a veces no sabemos por qué o sin ánimo de ir a trabajar o hacer algo que tenemos que hacer, pero yo quiero preguntarte, ¿en qué momento pasa de ser a lo mejor una tristeza común, que no quisiera llamarla común porque no creo que sea algo normal sentirnos así por nada, a tener ya algo como depresión, que digamos se tiene que tratar de alguna manera? ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente escuchamos lo que dijo Karen, muchos de ellos, los ataques de pánico, no dormir, ¿cuáles serían otros síntomas? Bueno, hay que diferenciar entre ansiedad y depresión. O sea, imagínense una línea, aquí está el futuro, aquí está el pasado y aquí está el aquí y el ahora. Como le decimos acá a mis colegas y yo, la mente, la loca que tenemos ahí arriba nos lleva para el futuro, nos lleva para el pasado y es muy difícil entrenarla para estar en el presente. Entonces, cuando hay un ataque de ansiedad, mucho es la preocupación extrema de lo que viene. Estamos viviendo en el futuro, en lo que va a venir y como no tenemos la incertidumbre y no la certeza de que va a suceder, empieza a haber ansiedad. Y la depresión se caracteriza más por estar el pensamiento en el pasado, de lo que fui, de lo que pude, de lo que no pude hacer, lo que yo era antes. Que por ejemplo, el inmigrante tenemos mucho esta historia de nuestro pasado, ¿no? De lo que éramos antes de llegar a este país. Entonces, llegan momentos de depresión. ¿Cómo diferenciar una tristeza? Porque y vuelvo y recalco la importancia de entender las emociones y entre ellas la tristeza como que son importantes de reconocerlas y vivirlas y aceptarlas. Cuando tengo esta tristeza, pero más de 2 semanas y dejo de ser funcional, es decir, no me puedo parar de la cama, dejo de comer, tengo trastornos alimenticios, ya sea que como mucho, dejo de comer, duermo mucho, dejo de dormir, insomnio, no me puedo salir de la cama, me quiero aislar, tengo problemas para interactuar con los demás, tengo baja autoestima, tengo un pensamiento negativo constante, no veo como digo por acá, no veo salir el sol, ¿no? Estoy todos los días uno tras otro. También, por ejemplo, tengo pensamientos suicidas, no quiero estar aquí, o he intentado el suicidio, ¿no? Todos estos son algunas características que están diciéndome que necesito rápidamente buscar la ayuda de un profesionista y como bien lo dijo Karen, es muy importante crear una evaluación previa. En un trabajo clínico, yo soy psicólogo clínico, hay el psicólogo y es el psiquiatra. Este es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno dentro del área de la salud mental, trastorno mental. Hay diferentes tipos de depresiones, pero para yo poder hacer un diagnóstico necesito una evaluación previa. Entonces son 3 partes, mi evaluación, mi diagnóstico para después dar un tratamiento. Muchas veces, lamentablemente, el profesionista de la salud va directo al tratamiento sin hacer una evaluación previa. Entonces les pido a la audiencia que nos está viendo aquí que vayan con su médico, tal vez su médico primario, para que los refiera con el profesionista indicado, que es el psiquiatra. No se preocupen, no va a haber un prejuicio, una etiqueta, porque mucha gente sabe que si estoy loco. Al contrario, es entenderse, reconocer que hay un problema, ir a evaluarse, que hay una evaluación previa, como le hicieron a Karen, le van a hacer preguntas, les van a mandar un cuestionario, tal vez va a haber una post-evaluación después de 2, 3 semanas y de ahí va a haber un diagnóstico. El diagnóstico, hay muchísimos tipos de depresión, hay desde depresiones estacionales, por ejemplo, yo que vivía en Canadá, que no hay sol y te deprimes porque no hay sol, hay depresiones, la depresión premenstrual, que nos ponemos tristes, estas que son cíclicas y hay otras depresiones mayores y más clínicas. Entonces, esta evaluación previa les va a decir, le va a ayudar al profesionista a dar un buen diagnóstico. Ya que esté el diagnóstico, se hace un tratamiento, ¿ok? Ahora, el psicólogo, digamos que es más el sanador del habla. Ya que está dentro de un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, yo no puedo dar medicamentos como psicólogo, yo no estudié medicina, yo tengo que referir a un psiquiatra, el psiquiatra hace su evaluación y posiblemente va a indicar algún antidepresivo, que estamos hablando a nivel neurotransmisores, químicos y demás cosas que tal vez más adelante los podemos puntualizar. Entonces, junto con el tratamiento psiquiátrico se hace un tratamiento psicológico, que es el sanador del habla, es acomodar, es lo que está haciendo Karen,
hacer terapia ocupacional, entender mis pensamientos tóxicos o distorsiones cognitivas. Hay un tipo de terapia que se llama CBT en inglés, que es en español es terapia cognitivo-conductual, cognitivo pensamiento, conducta lo que hago, esta conexión que tengo entre mi acción y mi pensar, entenderlo. Y luego viene otra que se llama terapia racional emotiva, entender mis emociones. Entonces se crea un círculo, la conexión que hay entre mi pensamiento, mi emoción y mi conducta. Cuando yo hago esta congruencia y este análisis y reflexión durante mis terapias, podría hacer un cambio en mi forma de actuar. Y es lo que dice Karen, es autoconocimiento. Por ahí me dicen que soy Claro. la inversionista de conciencia. O sea, la idea es tener... Erika, Sí, dime. ¿la depresión tiene cura? ¿Cómo podemos también nosotros ayudar a alguien que tiene depresión? Mira, yo te diría, cuando hay un diagnóstico de depresión, es muy importante entender desde los antepasados, ¿no? O sea, porque mucho es aprendido, mucho viene a nivel congénito, no todo, pero sí tenemos una, como les decía, una memoria, hasta memoria ancestral. No, no puedo yo decirles que no se va a arreglar, ¿no? O sea, se van a sanar, pero sí es, cuando ya tienes depresión, eres mucho más sensible a nivel emotivo. Entonces, constantemente tienes que estar trabajando, invirtiendo en tu salud mental. Yo hablo de 5 características, 5 requisitos para poder tener esta garantía de salud mental. Dormir tus horas, adultos entre 6 y 8 horas, adolescentes y niños de 8 a 10 horas. La alimentación, importantísima dentro de la depresión. Acaban no hace mucho los neurocientíficos de reconocer un tercer cerebro, el cerebro entérico, que es el que está en el sistema digestivo, todo lo que es la microbiota, y ahí se crea hasta el 80% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si ves un antidepresivo, va a venir como un ingrediente activo la serotonina. Entonces, la relación de la alimentación con la depresión es súper importante. Hay mucha investigación que azúcar y harinas refinadas crean depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra dieta, nuestra nutrición, muchos berries, todo lo que son moras, chocolate amargo, todo lo que es el salmón, atún, omega 3, caminatas con el sol, vitamina D, todo esto va a ayudar a que tu cuerpo esté mucho más fuerte y que sea inmune, digamos, a una depresión. El tercer aspecto es hacer ejercicio. La dopamina, que es otro de los neurotransmisores importantísimos, se crea a través del ejercicio y es un ejercicio cardíaco. Lo que queremos es que nuestro corazón palpite. Mucho de lo que sucede cuando tenemos un ataque de ansiedad o estamos en depresión, es esto que le pasó a Karen en su adolescencia, empiezas a sentirte, lo primero que haces es ser rígido, te pones duro, lo que haces con esto es que están los músculos, entre los músculos está la irrigación de la sangre, las venas, aprietas tanto que el corazón no puede no puede irrigar la sangre, necesita palpitar más rápido, sacar el oxígeno de los pulmones, y es cuando empieza esta sensación de que me faltará aire, me va a dar un ataque cardíaco, empiezas a tener la mirada nublosa, se te calienta la cara y empiezas todo esto. Cuando tú haces ejercicio, un ejercicio aeróbico, estás entrenando al corazón para que pueda estar oxigenado. Y en esos momentos que estás teniendo un posible ataque, puedas tú respirar más. Y el quinto característica sería la práctica del mindfulness famosa, que en español la traducción es atención plena, que literalmente es un entrenamiento de la mente para que estar en el aquí y en la ahora. ¿Se acuerdan la línea? Que no es ni en el futuro ni en el pasado, sino en el ahora. En el Ahorita estoy presente. comiendo, en el presente estoy comiendo, estoy haciendo ejercicio, estoy viendo una película, y puedas tenerla ahí. Entonces, teniendo esto, te puedo decir, no es que se cure o no se cure, sino lo que es que lo podemos ver como una gran bendición de las personas que tienen algún trastorno de enfermedad de salud mental, para poder poner énfasis en el autocuidado. Todos deberíamos vivir con calidad y poner como prioridad tu salud mental. Es importantísimo en nuestra sociedad. Definitivamente. Muchísimas gracias, Erika. Y siento que tocando estos puntos, al final nos has dado como herramientas en caso de sentirnos así y también entender por qué nos sentimos mal a lo mejor cuando comemos un pastel. La felicidad dura minutos y después uno se siente mal, bueno, y después por otras cosas, pero todos tenemos herramientas que podemos contrarrestar y lo más importante, buscar un especialista, a una persona profesional que nos ayude a salir de una depresión si es que ya estamos teniendo pues síntomas más terribles como no querernos levantar o estar pensando en no querer estar en esta vida. Les doy gracias a ambas. Erika, gracias por tus palabras, tu profesionalismo y Karen también por tu testimonio. Muchas gracias, Ana Patricia. Espero que les ayude a nuestra audiencia
Y bueno, aquí estoy a sus órdenes. Les quiero agradecer a todos que están aquí presentes por esta bendición y oportunidad de poder pasar un tiempo juntos así en un espacio bien cómodo. Si no es una molestia, me gustaría compartir mis redes. Claro que sí, ¿cuáles son? Principalmente uso Instagram, Mabel45. También tengo TikTok y Snapchat, entre otras plataformas, pero esa es la principal. Karen, vamos a compartir tus redes. Claro que sí lo vas a lograr y compartiremos tus redes cuando publiquemos este episodio en cualquier plataforma donde lo escuchen, tanto en cualquier plataforma de podcast como también en YouTube. Erika, ¿tú compartes a través de tus redes sociales también algunos consejos? Claro, ¿no? Yo todos los días ahí tengo también, mi hijo me lleva el TikTok, YouTube, estoy como psicóloga Monroy. Pueden buscarme en mi página web www.ericamonroy.com. Ahí tienen todas las redes y también los invito a un grupo que tenemos gratuitos todos los sábados a las 12 del día, hora en Miami, por Zoom, si quieren información, y es justo un grupo para ayuda a la depresión y la ansiedad, y es gratuito. Perfecto. Muchísimas gracias por sus redes sociales, les vamos a estar compartiendo, y a ustedes que nos han escuchado en este episodio, gracias por estar aquí, esperemos que esta información les pueda ayudar. Los invitamos a que se suscriban a este podcast, es completamente gratis, y a que lo compartan para que de esta manera puedan ayudar a otras personas. Y como siempre, yo espero sus comentarios, ya sea en cualquier plataforma que lo estén escuchando, y los espero la próxima semana en un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro. Gracias, Erika. Gracias, Karen. Nos vemos. Cuídense todos. Igualmente, muchas gracias a ambas.